Bienvenidos a Susurros de México. Dicen que hay lugares en Michoacán donde el tiempo no avanza, donde la tierra guarda secretos que no deberían ser desenterrados. Uno de esos lugares es la Cañada de las Vírgenes, cerca de Uruapan. No aparece en los mapas turísticos y su historia no está escrita en libros de historia ni en crónicas polvorientas. Su leyenda se transmite en susurros, de generación en generación, como una advertencia silenciosa que se teje en el aire denso de la región. Cuando un joven restaurador llamado Julián fue comisionado por una pequeña institución cultural para documentar unos petroglifos olvidados en la zona, pensó que era la oportunidad de su vida. Buscaba un descubrimiento que le diera renombre, un rastro perdido de las culturas antiguas que habitaron esas tierras. Los ancianos del pueblo más cercano, sin embargo, no compartían su entusiasmo. No había leyendas escritas, le confirmaron, porque nadie que se adentrara lo suficiente para entenderlas había regresado siendo el mismo. Un viejo campesino, con la piel curtida por 1000 soles y los ojos hundidos en arrugas profundas, se le acercó mientras preparaba su equipo. No le habló de monstruos ni de fantasmas. Le dio una advertencia simple, casi indiferente, como quien habla del clima. Si vas, le dijo con una voz rasposa como la tierra seca, no toques el agua. Y si escuchas tu nombre, no respondas. Justo al pronunciar esas últimas palabras, el viento que silbaba entre los árboles se detuvo de golpe. Un silencio pesado, antinatural, cayó sobre la pequeña plaza del pueblo, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Julián, un hombre de ciencia y lógica, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Lo atribuyó al folclore local, a las supersticiones de gente aislada. Pero la advertencia quedó sembrada en su mente, como una semilla oscura, esperando el momento de germinar. Tras una caminata de varias horas, por un sendero casi borrado por la vegetación, Julián llegó a la cañada. El lugar era de una belleza extraña y desoladora. Las paredes de roca se alzaban a ambos lados, cubiertas de musgo y lianas, como si quisieran ocultar el corazón del barranco. Y en el centro encontró el estanque. No era grande, pero el agua era tan oscura y quieta que parecía un fragmento de obsidiana líquida. Lo más perturbador era el silencio. No había el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos, ni el murmullo del viento. Era un vacío sonoro, una ausencia total de vida que presionaba los tímpanos. Alrededor del estanque no crecían flores, no había papeles, ni basura, ni rastro alguno de visitantes anteriores. Era un lugar prístino y a la vez terriblemente sin vida. Julián se arrodilló en la orilla para observar el agua. Notó algo que heló su piel. El agua no reflejaba el cielo azul que se extendía sobre él. Reflejaba un cielo gris, plomizo, como el de una tormenta. Era otra cosa, con una mezcla de fascinación y un miedo que no quería admitir. Se inclinó más, buscando su propio reflejo en la superficie negra. Y lo vio, pero no era él. O sí, pero de una forma equivocada. Su reflejo no imitaba sus movimientos, parpadeó un segundo antes que Eli, y luego, mientras Julián mantenía una expresión de concentración y asombro, el rostro en el agua esbozó una lenta y amplia sonrisa que no le pertenecía. En el terror lo paralizó. Quiso gritar, pero el aire se atoró en su garganta. En ese instante de pánico absoluto, sintió una respiración cálida y húmeda justo detrás de su nuca. No era la suya. Era un aliento lento, pesado, que olía a tierra mojada y a algo dulzón y podrido. Se giró con violencia, pero no había nadie. Estaba completamente solo en el silencio asfixiante de la cañada. Esa noche, el horror se instaló en su cuerpo. Julián se acostó en su saco de dormir, dentro de la pequeña tienda de campaña que había montado a una distancia prudente del estanque, intentando convencerse de que todo había sido una alucinación, un truco de la luz y el agotamiento. Pero el sueño no le trajo
descanso. Su cuerpo empezó a actuar por sí solo, movido por una voluntad ajena. Se levantó completamente dormido y sus pies, descalzos, lo llevaron fuera de la tienda. Caminó con la precisión de un sonámbulo, atravesando la maleza, hasta detenerse justo en la orilla del agua negra. Permaneció allí, inmóvil, con la mirada perdida en la superficie oscura, durante un tiempo que no pudo medir. Al amanecer, despertó sobresaltado dentro de su saco de dormir. Un frío húmedo le calaba los huesos. Cuando miró hacia abajo, vio que tenía los pies cubiertos de lodo y empapados, la tela del saco de dormir mojada hasta las rodillas. No recordaba haber salido, no había dejado notas en su bitácora, no había documentado ningún símbolo nuevo. Su memoria de la noche era un vacío absoluto. Solo estaba esa sensación inquietante, esa certeza creciente de que su cuerpo ya no le obedecía del todo. Mientras intentaba calentar sus pies helados, escuchó un sonido que le erizó la piel. Eran pasos chapoteando en agua, lentos y deliberados, que parecían venir de la dirección del estanque. Se asomó con cautela, pero no había nadie. Solo la quietud inmutable de la cañada y el agua que seguía sin reflejar el cielo. Los días siguientes se convirtieron en una tortura psicológica. Julián intentaba concentrarse en su trabajo, en los petroglifos, pero la sensación de ser observado era constante y entonces empezó a escuchar su nombre. Al principio era un susurro lejano, casi imperceptible, llevado por una brisa que no existía. Julián, 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 pero no lo escuchaba con miedo. Lo extraño, lo verdaderamente aterrador, era que la voz sonaba con una ternura infinita. Era como si lo llamara alguien que lo conocía desde antes de nacer. Una voz que prometía consuelo y pertenencia. Era la voz de una madre, de un amante, de una parte de sí mismo que había olvidado. Cada vez que la escuchaba, sentía un impulso irrefrenable de caminar hacia el estanque, de responder, de unirse a esa llamada que le prometía paz. Una noche, incapaz de dormir, salió de la tienda y caminó hacia la orilla. La luna llena bañaba la cañada con una luz pálida y fantasmal, y entonces lo vio. De pie, en la orilla opuesta del estanque, estaba él mismo. Su doble lo miraba fijamente, sin moverse, sin parpadear. Era una estatua perfecta de sí mismo, vestida con la misma ropa, pero con una quietud que reflejaba en los ojos. No había reflejo en el agua entre ellos, solo la negrura absoluta. Y en ese instante de claridad helada, Julián entendió la verdad insoportable. Él no estaba mirando a un doble. El que estaba de pie al otro lado, el que no parpadeaba, era el original, él, el que sentía, el que respiraba, el que sentía el terror recorriendo sus venas. Él ya estaba del otro lado, la voz en su cabeza susurró su nombre de nuevo, pero esta vez sonaba exactamente como su propia voz, distorsionada, como grabada bajo el agua. Julián, ya estás en casa. Al amanecer del quinto día, dos campesinos que iban a revisar sus tierras encontraron a Julián caminando lentamente por el sendero, en dirección al pueblo. Su ropa estaba limpia, su equipo perfectamente empacado a la espalda, pero algo en él estaba roto. No hablaba, no respondía a sus preguntas. Sus ojos estaban fijos al frente y no parpadeaba. Caminaba con una rigidez mecánica, como si sus extremidades fueran marionetas controladas por un titiritero torpe. Cuando uno de los hombres se acercó y lo miró directamente a los ojos, sintió un terror primordial, un frío que le recorrió la espina dorsal. Detrás de esas pupilas familiares había algo más, algo antiguo, vacío y hambriento, que no sabía cómo usar bien ese cuerpo que había robado. Le sonrió, una sonrisa torcida y antinatural que no llegaba a sus ojos. Los campesinos se apartaron, santiguándose,
y lo dejaron pasar. Sabían que ya no era Julián, y en la cañada de las Vírgenes, por primera vez en siglos, el agua oscura y quieta del estanque por fin reflejaba el cielo azul y el sol brillante, porque ya estaba satisfecho, porque ya no necesitaba llamar a nadie más. El restaurador volvió al pueblo. Caminaba, hablaba, pero algo en él no estaba bien. Cuando lo miraban a los ojos, sentían que alguien más los observaba desde dentro. Esa noche, Julián, o lo que salió del estanque, se fue del pueblo y no volvieron a saber de él. Gracias por escuchar este susurro. Recuerda, no todas las leyendas están escritas. Algunas te están esperando. Esto fue Susurros de México, donde el miedo tiene memoria. Hasta el próximo susurro.